Después de la derrota de la Armada Invencible de Felipe II en 1588, Inglaterra adquirió la supremacía de los mares. Con posterioridad, y aprovechando la Guerra Civil Española, se apoderó del Peñón de Gibraltar, que controla el tráfico marítimo entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Ya para entonces, Gran Bretaña gestaba un plan de dominio mundial, afirmándose en su poderío marítimo y teniendo como objetivos el dominio de los puntos estratégicos de las principales rutas que le asegurasen el acceso a los territorios que ambicionaba para posesionarse de las riquezas de los mismos. De tal manera que en 200 años aproximadamente el Reino Unido ocupó directamente los principales puntos de control marítimo del mundo. Se produce la primera invasión inglesa a Buenos Aires, la que fracasa y con mucho mayor poderío es vuelta a reiterar en 1807, consiguiendo el mismo resultado. Las fuerzas criollas rechazaron el intento de invasión británica. Quedaban algunos puntos sin ocupar, entre ellos las comunicaciones entre el Pacífico y el Atlántico, razón por la cual en 1833 imprevistamente ocupan por la fuerza las Islas Malvinas. Se apoderó de los puntos estratégicos y zonas más ricas del mundo, valiéndose de todos los medios posibles que permitiese cumplir este objetivo. De más está decir que con el tiempo recuperar la independencia después de soportar siglos de colonialismo significó grandes sufrimientos y derramamientos de sangre para los pueblos dominados. Importancia económica y estratégica de las Islas Malvinas. Valor económico. En realidad, las razones que impulsan a Gran Bretaña a continuar con la ocupación de las islas son las siguientes. Primero, el petróleo. Los geólogos calculan que la zona frente a costa de Río Gallegos podría contener hasta 6.000 millones de barriles, y más adelante continúa, o sea, 3 veces más que el yacimiento Hibernea frente a la costa oriental del Canadá. El krill es un crustáceo de alto valor proteico que abunda en las zonas circundantes de las Islas Malvinas. Ante la necesidad imperiosa de alimentos por parte de la humanidad, dicho recurso cobra un valor fundamental. La pesca, la extensión y la riqueza en algas de la plataforma continental argentina hace de esta un inmenso criadero de peces, nódulos polimetálicos. Son esferas metalíferas, compuestas de níquel, manganeso y otros metales, que mediante un sistema apropiado permitiría su extracción y obtener cuantiosos recursos. Explotación ovina. Como en toda la Patagonia, la explotación y la crianza de ovejas es factible y sus condiciones permiten un desarrollo favorable de dicha explotación. Oro. Recientes descubrimientos de empresas chilenas han detectado dicho metal precioso en las Islas Malvinas. Valor estratégico y quizás elemento fundamental en todo este litigio. La comunicación oceánica. En caso de un bloqueo o ataque terrorista al Canal de Panamá, las Islas Malvinas se transforman en la llave de entrada y salida de la comunicación marítima entre el Atlántico y el Pacífico. Reclamo antártico. El reclamo de Gran Bretaña sobre territorio de la Antártida tiene como fundamento y respaldo su posesión de las Islas Malvinas, de tal manera que si cede Malvinas, necesariamente pierde los derechos sobre la Antártida. Estas son las razones por las cuales Inglaterra mantiene su ocupación forzosa desde 1833 hasta la actualidad. Argumentos de Inglaterra y Argentina que respaldan su pretensión sobre las islas. Los únicos argumentos británicos que pretenden tener base jurídica para la ocupación de las islas es que, en 1592, John David habría avistado las Islas Malvinas. El segundo argumento, la ocupación, en 1765, y que se consolidó en 1766 por el capitán John McBride. Falsedad de estos argumentos. En 1520, es decir, más de 70 años antes, Esteban Gómez, marino español, integrante de la Escuadra de Magallanes, avistó las Islas Malvinas y en numerosos mapas españoles del siglo XVI, estas aparecen con el nombre de Islas Sansón. En cuanto a la ocupación, fue realizada por el francés
Louis Antoine de Bougainville en 1764, es decir, un año antes que lo hiciera el capitán McBride, en nombre de Su Majestad Británica. Ante la protesta del gobierno español, Bougainville pidió disculpas a Madrid y cedió voluntariamente la colonia, siendo nombrado gobernador de las islas en 1766 el capitán de navío español Felipe Ruiz Puente, bajo la dependencia del gobierno de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, existe un solo argumento británico, y es la fuerza militar la razón de la ocupación de las islas. Desde 1811 hasta 1820, las islas fueron de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1820, el capitán Hewitt tomó formal posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires, sin que hubiese reclamación por parte de otro estado. Cuando un estado declara la independencia, todos los territorios pertenecientes al estado anterior pasan a dominio de la nueva nación, en este caso la Argentina. En 1820, la fragata Heroína tomó posesión efectiva de las Islas Malvinas en nombre del gobierno de Buenos Aires. Desde entonces y hasta 1829 no hubo ningún tipo de reclamo, y en 1823 y 1825 se celebraron dos tratados con Inglaterra, en la cual reconoció la independencia y celebró un convenio de amistad, comercio y navegación, permitiendo el estado pacífico de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Por último, el principio de integridad territorial de las Islas Malvinas es que forman parte geológica de la plataforma continental argentina. Todos estos argumentos fueron vanos e inútiles para Inglaterra, que el 2 de enero de 1833 se presentó con la corbeta de guerra Clio ante el gobierno militar argentino de las islas y le emplazó a abandonar las islas en nombre de Su Majestad Británica. La diferencia de fuerzas hizo imposible cualquier resistencia. Desde 1833 y hasta 1948, la Argentina realizó 12 reclamos al gobierno inglés sin haber tenido respuestas de ningún tipo. En 1965, las Naciones Unidas aconsejaron por la resolución 2065 a la Argentina y Gran Bretaña discutir el tema de la soberanía, lo que fue pospuesto y dilatado por distintas maniobras inglesas. En 1976, el Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos afirmó el inobjetable derecho de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El 2 de abril de 1982, con toda una historia de reclamos y fundamentos incontestables e incontestados por Gran Bretaña, nuestro país decidió recuperar las Malvinas por la fuerza. El único requisito fue: no debe haber muertos ingleses. Y así fue. Ese día, la sangre derramada del primer muerto de la guerra fue la del capitán de navío Pedro Edgardo Giaquino, de la Armada Argentina. La guerra. Desde el 2 de abril de 1982, se libró la Guerra de las Islas Malvinas, en la que las Fuerzas Armadas argentinas se enfrentaron con la primera y tercera potencia mundial. El ejército, la marina y la aviación de nuestra patria, a pesar del heroísmo de los mismos, fueron derrotados por una superioridad militar abrumadora. Los testimonios, los hechos y el valor de nuestras fuerzas quedaron acreditados por los comentarios del propio enemigo y de terceros países. Como primera conclusión, Argentina le provocó a Gran Bretaña el mayor daño a su flota naval desde la Segunda Guerra Mundial. Dice en su libro Memorias del almirante Sandy Woodward, en la página 348, durante 6 semanas yo perdí cerca de la mitad de los destructores y fragatas con las que comencé. Pierre Clostermann, héroe francés de la Segunda Guerra Mundial, afirmó: en este mundo occidental donde la cobardía compite con la necedad, el heroísmo de los aviadores argentinos es como un farol hacia el cual se deben dirigir aquellos que aún creen en las virtudes del patriotismo. Los muertos argentinos en combate fueron 649, los británicos algo menos de 300. Por todo lo expresado y más allá del resultado de la guerra, los argumentos argentinos siguen invictos y solo la prepotencia y la fuerza de Inglaterra y sus aliados impide que las Malvinas vean flamear sobre sí la bandera de la patria. Solo nos resta decir: Dios nos libre del dolor de la guerra
y acompañamos en el sentimiento a todos aquellos que sufrieron por esta situación injusta: madres, esposas, hijos, familiares y amigos. Pero cabe reflexionar que así como lo peor que le puede pasar a un creyente es perder su alma y no su vida, a una nación, lo peor no es perder la guerra, sino la soberanía. Por todo ello, recordamos las palabras del poeta Ricardo Miró Valdés. No llores, patria. No llores, patria, con dolor de madre a tus hijos sepultos en las islas. Ellos sembraron con su sangre mártir simiente de dolor para que vivas. No sufras, patria, quienes no volvieron. Están de centinelas a la vista, cuidando tus derechos para siempre en la quietud glacial de sus garitas. Allá quedaron, sin relevo, solos, esperando que llegues algún día, tras el turno más largo de las guardias, tras la noche más cruel de las vigilias. Allá quedaron, dueños de la tierra en el menguado terreno de las criptas, sepultados de pie como peleando la batalla final que no termina. Te esperan, en el mar, en la tierra, en el aire, que aún sus nombres grita. Te esperan atrincherados en la turba, en el húmedo suelo de Malvinas, empuñando las armas que esgrimieron con el fervor de la razón invicta. No llores la muerte de tus hombres. No se llora la gloria bien habida, ni se cubre con presponas tu bandera, basta el sol, augusto centinela. Como argentinos, agotemos todos los medios no bélicos para recuperar las islas que nos pertenecen. Dios nos dé la fuerza, la perseverancia, la inteligencia para hacerlo, pero por sobre todas las cosas nos mantenga la esperanza de ese día que vendrá. Como argentinos, agotemos todos los medios no bélicos para recuperar las islas que nos pertenecen. Dios nos dé la fuerza, la perseverancia, la inteligencia para hacerlo, pero sobre todas las cosas nos mantenga en la esperanza de ese día que vendrá. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos. La basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes
más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.